Corre video. Corre video. Hoy les quiero hablar y les voy a presentar son dos cosas. Por una parte es el unboxing de este nuevo grabador, que técnicamente es la Dahua NBR 410608, perdóname, P4KS2. En las referencias que ya aparecen aquí en pantalla, pues tenemos, soporta 4K, soporta 8 canales, pero además dentro de su configuración, a pesar que tiene el housing pequeño, tiene 4 enchufes PoE que te van a permitir controlar la electricidad de 4 cámaras desde los puertos que tiene ahí mismo. Vale, vamos ahí con el unboxing. Y luego, sobre todo, quiero tomar en cuenta de lo que voy a hablar el día de hoy, que es esto. Bueno, capacidad para comunicación en megabits es 80-80. Tiene 8 canales de capacidad, pero 4 de ellos los tiene a partir de sus puertos Power over Ethernet. Y obviamente su capacidad en HDMI en 4K, VGA tradicional, entrada y salida de audio, 2 puertos externos USB. Y luego por dentro tiene un puerto SATA, solamente uno, de bajo consumo, para tener un disco de hasta 10 terabytes de capacidad. Entonces, principalmente lo que quiero comentar aquí, tomando en cuenta lo que le pasa mucho en algunos sitios en las instalaciones, el tema de protección eléctrico para las tormentas eléctricas. Si te fijas en muchas de la mayoría de los grabadores, cuando te viene el cable que va a alimentar la fuente de poder o el adaptador eléctrico, te viene directamente desde la toma que viene del alimentador, no sé, el tradicional, te va directamente al enchufe, y del enchufe se desprende el cable RCA que va a alimentar el grabador. ¿Vale? ¿A qué me refiero? Este es el cable RCA que va a alimentar al grabador. Tradicionalmente tú enchufas directamente a una fuente con un cable, con un alimentador que va en 12, que simplemente lo que te hace la conversión de la electricidad en AC, te la hace convertida para sacar. Es como este, pero más pequeño, ¿vale? Para que nos vayamos entendiendo. Entonces, una de las ventajas que tiene el trabajar esto así es que aquí mismo puedes hacer uso de la tomatierra, que aunque a partir, como consejo, siempre se aconseja que también lo puedas conectar aterrizado aquí. Lo que vas a generar con esto es un canal de protección eléctrico para que los cables derive la tierra de excesos de electricidad. Y esto viene mucho a colación porque en algunos sitios seguramente van a estar de acuerdo, gente, si me lo quieren comentar, hay tormentas eléctricas. Y las tormentas eléctricas que puede haber en el vecindario, cuando tienen una subida o bajada de electricidad, no existe forma alguna de derivar los excesos. Entonces al final la fuente de alimentación de los grabadores suele romperse, empieza a ver el pit conforme ya está roto, y te empieza a hacer la alarma del pip, 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 conforme tienes una avería, porque o bien se quemó el disco duro o bien se quemó la fuente de alimentación. Entonces, una de las ventajas en este caso es que ya directamente desde la fuerza puedes tener la tomatierra ya canalizada. No olvides que también, como este tiene dos influencias, o sea, tienes por un lado la red de internet y luego los accesos a la cámara,
Por aquí puede haber también en una tormenta eléctrica una derivación de exceso de electricidad. Y esto no lo puedes controlar a menos que tú hagas lo siguiente, que ese es el tema del video de hoy. Cuando tú estás haciendo tu instalación, vamos a dejártelo así en el diagrama para que lo tengas más o menos bien entendido y sepas por qué es que fallan las instalaciones. En muchos países la casa Dahua solamente te da 1 año de garantía. En Europa por defecto tienes esa obligación de dar los 3 años de garantía. A lo largo de 3 años, si tú haces en tu zona un cálculo de cuántos rayos eléctricos o una tormenta eléctrica pueden caer, los números son exageradamente grandes y además es obvio que toda esa energía que cae del cielo, que aunque no aterrice o haga daños directos, puede ser como fortuito en alguno de los 3 años que en el lugar donde está instalado el sistema, en la casa de tu cliente o en el sitio donde se van a colocar, haya una subida o bajada de tensión, simplemente porque la electricidad se va. Y cuando la electricidad retorna, no llega con la misma estabilidad con la que se fue. Normalmente tú tienes en Europa sobre una input de 220 en AC, pero puede haber rebotes en el momento que torna por encima de los 350. Y claro, a partir de que en una situación, en una casa, en un lugar donde también tienes que controlar la tubería, la cañería, las cosas que hay en el terrado o excesos de eléctricos, si no tienes la electricidad bien computada, todo esto te va a fallar. Te va a fallar, se te va a quemar la fuente de alimentación, te va a haber un pitido en el disco duro, te va a venir, bueno, lo que ya sabemos. Y empiezan todos los problemas porque justo lo acabas de instalar y si tienes la mala suerte que dentro de poco hubo una tormenta eléctrica, tu cliente va a llamar para saber o pedir cuentas. Entonces hoy en el video que tengo, quiero que primero entiendas cómo es que lo puedes evitar, cómo lo puedes controlar y cómo puedes alargar. La potencia que tiene un rayo cuando cae en una tormenta eléctrica es muy alta. Entonces, a pesar de que todos estos tips que te dé puedan alargar la vida, es muy probable que a pesar también todo eso, si la fuerza eléctrica que ha caído de una tormenta eléctrica está cercana a donde tú estás, en ese caso fortuito, se puede también averiar. Ten en cuenta que las cámaras están en el exterior, muchas veces estas están generando estática, ellas cuando están generando estática, en el momento de que hay una derivación eléctrica estática, son polos de atracción para la derivación eléctrica que hay en el ambiente. Entonces si un rayo, si no lo ves dibujado, lo ves cuando está dibujado, se expande por cualquier camino en donde él pueda llegar a aterrizar. No es que tenga una dirección completa en el ambiente con la polaridad de los iones que se generan cuando la atmósfera cambia de temperatura, salen los positivos y negativos. Bueno, el camino cuando hay la descarga eléctrica hasta su derivación hace esas figuras en relámpago. Entonces, muchas veces en los routers que hay en casa, ¿ok?, dentro del internet, la derivación eléctrica que puede salir desde las líneas eléctricas que están en el cableado, en el tendido eléctrico exterior, si tienes ADSL, entran al router, se pasan y se comunican. Si tú amablemente o de forma tranquila lo has enchufado directamente aquí al puerto RG45 para conectarle el internet y darle servicio, pues vas a ver que aquí llega esa cantidad eléctrica que no necesitas y que te puede quemar la máquina. Entonces, el tipo de cableado va a ayudar si utilizas los 8 y los 4 hilos. En realidad no. Lo que sí te es muy importante es que le puedas ayudar a esas extensiones eléctricas a que puedan generarse un salvoconducto, ya que no es su función normal, a que ese exceso de energía se vaya por otros canales. Entonces, directamente aquí, en este botón, este pequeño tornillo, si lo desatornillas, generas una conexión que se vaya a tierra. ¿Sí? De aquí directamente que se vaya a tierra. Cualquier exceso de electricidad que esté captada tanto por el router que tienes en casa, tu derivación eléctrica o por las cámaras, vas a poderle generar un camino para que ese exceso no llegue y afecte la máquina. Si utilizas este grabador, una segunda va a ser que ya la tomatierra de la electricidad en el cable de fuerza ya venga con esa extra protección. Pero si tú además haces un pequeño tip, vas a poder conseguir mejores resultados. A mí me han servido, yo te lo paso al tono. Son muy baratos
y lo puedes también tomar a cuenta para cuando hagas tu instalación. Esto te sirva como un tip para también alargar la vida de la instalación y del producto. Se trata simplemente de organizar en la toma tierra, perdona, en la toma corriente antes de que lleguen a las fuerzas todo el cableado que vayas a generar, tanto del router como de tu grabador y las cámaras, lo hagas pasar por volumétricos magnetotérmicos de corriente. El consumo que tienen estas máquinas es muy pequeño. Este en particular, que es el modelo Dahua 867, tiene 4 puertos PoE y puede alimentar hasta 4 cámaras PoE, aunque tienen capacidad para 8. Si lo multiplicas, tiene 48 vatios de consumo, multiplicado por 1.5 amperios, son aproximadamente unos 70-80 watts, que es casi lo mismo que cuando tú estás haciendo una llamada telefónica con un teléfono fijo. Entonces realmente el consumo no va a ser alto. Entonces la protección que tú necesitas tener para tu sistema, basta con que tengas la protección de lo que tiene el cable. En este caso son Schneider Electric de 10 amperios. Junto para que aterrices la tierra que va en este sistema, pero no solamente en este caso para que tu DVR esté protegido. Si ya lo vas a hacer, también te recomiendo que el alimentador eléctrico que va a ir al router, que a su vez está expuesto a las corrientes eléctricas del exterior, porque la línea DSL le viene por un cable, aunque sea pequeño, le puede aportar un extra eléctrico, también lo aterrices junto con el sistema. Generando estas tres, vas a no solamente alargar la vida de tu grabador, pero por lo menos hoy avisado estás, ya sabes por qué es que se queman los discos duros y por qué es que fallan los sistemas de cámaras de videovigilancia cuando hay una tormenta eléctrica. Y exento de tener una tormenta eléctrica, no. Si te vas ayer, estaba revisando las estadísticas, por ejemplo, en ciudades como países como Colombia, Centroamérica, incluido México, las tormentas eléctricas están a la orden del día. Y me extraña, por ejemplo, que no nos haya caído uno a cada persona, porque el número de rayos por día es increíble. Es increíble la cantidad y la potencia con la que se despliegan. Entonces, en que uno llegue a la red eléctrica de la zona y se derive por cable eléctrico desde el internet al router y lo demás, no es una cosa fortuita, es casi te lo puedo, como si fuera una estadística, garantizar de que eso va a ocurrir. Por lo tanto, si tomas estos pequeños tips en el mercado, para que te hagas una idea, un magnetotérmico de 10 amperios para una de las líneas, lo que va a producir es que cuando están en funcionamiento, si llega una descarga eléctrica de ese tipo, lo que va a pasar es que simplemente ¡pum!, se va a caer. Por aquí la electricidad de esa estática extra no va a pasar. El extra de la tierra le va a dejar hacer un salvoconducto para que no averíe lo que es en la parte eléctrica y mecánica lo que estás trabajando dentro de tu equipamiento, y a partir de ahí estos pequeños tips te salven la vida del producto. Entonces calculemos, por ejemplo, lo que sale a cuenta. La vida de un disco duro para un grabador, vamos a suponer que sea de 4 terabytes, está sobre unos casi $150 o euros, depende de cómo estés cotizando. El grabador, en este caso, aproximadamente estarán sobre los venta al público sobre unos $300 o 100, 200 no mínimo. Estamos hablando que por casi unos $500 entre equipamiento y todo lo demás que tengas en tu sistema, con el 1% que generes, porque es lo que vale esto, 5 euros. Con el 1% proteges el extra de tu instalación, pero alargas la vida no solamente a lo que te da el dato de la garantía, esos 2 años que Dahua le da en muchos países a los clientes, lo puedes tranquilamente explicar. Y además, un cliente que está en una instalación limpia y que no ha tenido problemas, te llamará a ti cuando tiene una instalación, un proveedor que no hizo estas pequeñas tomas en cuenta de una instalación, le van a fallar. Entonces cuando falla y él no puede asistir a lo que es el tema de la reparación, porque no puede justificar de quién fue la culpa, si fue del rayo y la garantía no te lo cubre, y todo el mundo empieza a decir es que esto no entra en garantía. Al final el cliente no se queda nada contento. Si tú como profesional no pudiste prever que por $5, que es lo que vale esto, hayas extendido y hecho la corriente o la electricidad
de forma correcta, ¿vale? Si te gustó lo que te acabo de decir, dale like a este video, comparte lo que te acabamos de comentar. El canal Swiss IP Vision, estamos subiendo videos cada semana sobre los unboxing de productos que están en el mercado de la seguridad. Mi nombre es Alejandro y esto es IP Vision.